베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y una gran distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어 볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 데서 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지적 위는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네
거룩하신 하나님, Padre Dios, damos gracias porque nos has enviado a Jesucristo y has hecho que nosotros podamos conocer tu gracia y tu amor. Padre Dios, nosotros deseamos ser guiados a través de tu palabra, danos la fe para poder vencer este mundo y ayúdanos, Señor, que así podamos tener ese corazón apto delante de tu iglesia. Obra, Señor, junto con nosotros en este culto. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 주의 피로 이룬 샘물 참 깊고 넓도다. 구원하는 그 신능력 다 찬송할지라. 찬송하세 주의 오늘 그 샘에 지금 나아가 죄의 깊이 빠진 이 몸 그 피로 씻어 맑히네. 죄악 세상 이김으로 거룩한 길 가는 나의 마음 성전 삼고 주께서 계시네. 찬송하세 주의 보혈 그 샘에 지금 나아가 죄의 깊이 빠진 이 몸 그 피로 씻어 맑히네. 주의 소를 깊이 아는 놀라운 그 은혜 하늘나라 즐거움이 매일 새롭도다. 찬송하세 주의 보혈 그 샘에 지금 나아가 죄의 깊이 빠진 이 몸 그 피로 씻어 맑히네. 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo para triunfar en este culto. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo. Padre Dios, y así depender solamente de ti. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo con un corazón humilde y contrito. Ayuda, Señor, a aceptar, Señor, que nosotros con lo nuestro no podemos venir delante tuyo, que solamente con tu gracia, con tu amor, nosotros hemos sido libres y podemos venir delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada día podamos, Señor, venir delante tuyo, Señor. Ayuda, Señor, a poder tener ese corazón humilde, Señor. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos demostrar, Señor, delante tuyo que nosotros queremos estar en ti, que queremos asemejarnos a tu carácter, que queremos servirte más, queremos manifestar nuestro amor delante tuyo. Ayuda, Señor, que a través de este culto cada uno de nosotros podamos mostrar nuestros corazones delante tuyo y así poder complacerte. Ayuda, Señor, a tener esa fe que es verdadera. Ayuda, Señor, que nosotros podamos tener esa fe que tú puedas aceptar. Ayuda, Señor, para que podamos tener este culto y triunfar en este culto. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다.
사랑과 은혜가 풍성한 하나님 아버지, Padre, que eres lleno del amor y la paz, te damos gracias porque nos has permitido este día santo, nos has separado de este mundo y nos has hecho reunir delante tuyo para poder entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener un culto en espíritu y en verdad y recibe nuestro culto. Padre Dios, hemos venido delante tuyo con nuestras debilidades y hemos venido delante tuyo, Señor, con las manos vacías delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder solamente depender de la sangre de Cristo y venir delante tuyo y ser limpios delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser revestidos delante de tu palabra y ayúdanos, Señor, a ser reforzados con tu palabra y ayúdanos, Señor, que así en esta hora podamos triunfar en nuestra vida de fe y ayúdanos, Señor, a poder tener esos testimonios que vienen de ti. Padre Dios, ayuda, Señor, a nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que en medio de toda esta dificultad dentro de tu iglesia, ayuda, Señor, a poder tener un solo corazón contigo y ayuda, Señor, a poder tener ese corazón junto con el obispo que tú has puesto. Ayuda, Señor, a poder orar con todo corazón, con todo fervor ante ello. Ayuda, Señor, para que así nuestra iglesia pueda ser reconstruida y así pueda ser restaurada en todos los momentos, Señor, en el cual necesitan de ti. Y ayuda, Señor, que pueda haber esa obra que viene de ti. Padre Dios, también el día de hoy has puesto al obispo para llevar tu palabra. Unge los labios de tu siervo, dándole sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros que recibimos esa palabra sea esa buena tierra y pueda tener frutos a 30, 60 y a 100. Y ayuda, Señor, para no recibir esta palabra como palabra de hombre o como costumbre, sino ayuda, Señor, a poder obedecer con todo nuestro corazón. Ayuda, Señor, para que todos juntos podamos ser uno a través de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros en su lugar pueda ser fieles y así sostener a tu iglesia. Y ayuda, Señor, a poder tener un solo corazón. Ayuda, Señor, que este culto pueda glorificarte a ti. Y ayuda, Señor, que nuestros espíritus puedan estar llenos de tu gozo. Y ayuda, Señor, así puede tener esa esperanza que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 화려하진 않아도 정결하게 사는 삶, 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶, 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶, 이것이 나의 삶의 행복이라오. 눈물 날 일 많지만 기도할 수 있는 건 억울한 일 많으나 주를 위해 잡는 건 비록 짧은 작은 삶, 주 뜻대로 사는 건 이것이 나의 삶의 행복이라오. 이것이 행복이라오. 세상이 알 수 없는 하나님 선물, 이것이 행복이라오. 하나님의 자녀로 살아가는 것, 이것이 행복이라오. 이것이 행복이라오. 세상이 알 수 없는 하나님 선물, 이것이
행복이라오 하나님의 자녀로 살아가는 것 이것이 행복이라오 이것이 행복이라오 할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy y por la oportunidad que nos has dado de venir con nuestras ofrendas delante tuyo. Padre Dios, te pedimos por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad y han venido delante tuyo a entregar esta ofrenda, teniendo esa determinación en sus corazones de amar a tu iglesia. Dale la bendición a cada uno de ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que daron el diezmo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos han obedecido a tu palabra. Ayuda, Señor, que ellos puedan estar llenos de tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción, que cada uno de ellos han entregado esa ofrenda delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos tú los recuerdes a ellos y puedan estar llenos de tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han entregado la ofrenda delante tuyo puedan tener esa respuesta de sus oraciones y puedan estar llenos de ese gozo de que viene de ti. Y también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener esa bendición que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor, en ustedes y en sus familias. Aleluya. 세상 안에
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 4 hasta el 6, Efesios 1, versículo 4 hasta el 6, vamos a leer todos juntos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, haciéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. En este momento todos juntos oremos antes de recibir la palabra del Señor. Oremos por el obispo y también oremos para que cada uno de nosotros podamos obedecer ante esa palabra. Vamos a orar todos juntos. 이 시간 주께서 인도하여 주셔서 우리는 하나님이 정말 우리에게 주신 말씀을 생명의 말씀, 정말 은혜의 말씀으로 알고 우리의 영혼이 깨어 주 앞에 나가는 거룩한 기쁨이 있는 시간 될 수 있도록 주께서 도와주시옵소서. 말씀을 증거하시는 감독님에게 말씀의 능력과 영감을 역사하여 주시고 정말 그 입술을 주장하여 주시고 성령께서 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 하늘의 비밀을 통하여 우리는 주 앞에 나아가는 이 시간 되게 도와주시고 하나님의 뜻에 합당한 자로서 주 앞에 우리의 마음을 맡기며 주께로 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 성령께서 함께하여 주시옵소서. 우리의 마음을 열고 주 앞에 순종해가며 또 기쁨으로 주 앞에 나가는 이 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 이 거룩한 te damos gracias porque nos has permitido este día santo y en esta hora deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo que va a llevar tu palabra 복으로 y ayuda, Señor, que pueda orar con esa bendición que viene de ti. Y ayuda, Señor, para que pueda llevar esa voluntad eterna. Y ayuda, Señor, que en el momento también de llevar tu palabra, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir esa palabra que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 우리 그리스도의 교회는 La iglesia de Jesucristo 하나님께서 친히 es la iglesia en el cual el Señor, nuestro Dios, ha formado acorde a su plan, acorde a su voluntad. 그러한 하나님이 Y la iglesia es esa multitud que el Señor ha dado su sangre y ha comprado para poder recibir esa guía de Dios. Por eso, si nosotros seguimos esa guía del Señor, entonces nosotros vamos a recibir todo lo que nuestro Señor nos ha prometido. 그러므로 우리에게 중요한 것은 Por eso, 하나님의 lo 목적을 importante en todo esto, ¿qué es? Es conocer cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios. 우리의 삶의 Ese 내용을 propósito de nuestro Dios es lo que cambia lo que está dentro de nosotros, nuestra vida, todo nuestro ser cambia a través de esto. Lo que el Señor desea, la obra y que el Señor ha planeado. Si no conocemos esto, 우리의 가고 싶은 길을 obviamente vamos a seguir ese camino que nosotros deseamos ir 만약에 정말 우리가 y el 하나님의 propósito 뜻을 que deseamos llevar. 잘 모르고 Pero en el caso de que si nosotros no conocemos exactamente qué es esa voluntad del Señor, ese propósito del Señor, y si estamos confundidos, 뭔지 모릅니다. tenemos que saber que esto es un gran 우리가 이 problema. 땅에 있는 시간은 Este tiempo que nosotros tenemos en esta tierra no es un tiempo que vamos a tener por la eternidad, sino es un tiempo que es corto. 서로가 인식하고 Y nosotros tenemos que saber cuál es esa realidad espiritual que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que ir en ese camino que el Señor ha preparado. Y un 100% tenemos que cambiar nuestra dirección a ello. 우리 주어진 인생의 시간 동안 Por eso, ese tiempo que nosotros tenemos en esta vida, tenemos que saber cuán importante es este tiempo que tenemos. 시간으로 재지지 측량이 되지 Y 이 큰 시간에 este tiempo en el cual nosotros vamos a tener luego en la eternidad, ese tiempo que es eterno, la verdad no se puede comparar con esta vida tan corta que vamos a tener en esta tierra.
y con ello tenemos que dar todo nuestro ser para poder obtener esa vida eterna. 이 세상에 다른 많은 교회들이 있을 텐데 En esta iglesia en este mundo vamos a encontrar muchas iglesias y podemos ver de que esas iglesias 그 하나님의 뜻을 열정적으로 también siguen esa voluntad que el Señor ha revelado en la Biblia, y también incluso hay otras iglesias que no pueden entender esa revelación del Señor y no pueden seguir esa revelación. Y podemos ver que hay muchos pastores que siguen sus propios pensamientos y ponen como trasfondo sus propios pensamientos y deseos en cambio de la voluntad que la Biblia nos dice a nosotros, e incluso solamente usan la palabra del Señor para poder llevar sus propios deseos. Hay este tipo de iglesias, 그렇게 돼서는 안 되고 pero nosotros sabemos que esto no debe ser así y conocemos de que esto 반드시 no debería ocurrir. 하나님의 인도를 Tenemos que saber que nosotros al estar en esta tierra tenemos que seguir esa guía del Señor, y para poder saber esa guía del Señor tenemos que conocer cuál es el propósito del Señor, cuál es esa voluntad del Señor. Tenemos que saber esto con exactitud, no a medias, sino tenemos que saber exactamente qué es eso. 없을 것입니다. ¿Por qué? Porque si no conocemos exactamente cuál es ese propósito del Señor, entonces no vamos a poder ir correctamente en el camino del Señor. Y si les hablo yo personalmente, yo 생명을 다한 también para poder llevar ese propósito, con toda mi vida estoy llevando ese propósito de nuestro Dios, 목적이 왜곡되지 않도록 para que ese propósito que Dios nos ha dado a nosotros no sea distorsionado dentro de nuestra iglesia. 뭐 어떤 웬만한 목회자 못지않게 Y 이런 점을 확실히 하기 위해서 de la misma manera, para que no sea como esos pastores que no saben exactamente lo que están llevando, yo me esfuerzo con todo mi ser y yo trato de ser estudiar y mirar detalladamente qué es lo que necesita para poder ver esa voluntad. Y no les estoy hablando a ustedes solamente y seleccionando algunas palabras que yo quiera decirle a ustedes, sino que yo les estoy tratando de llevar esa palabra del Señor, esa voluntad del Señor. 명백하게 노골적으로 Y estoy hablando de esa palabra en el cual el Señor nos ha mostrado, y les estoy introduciendo de la misma manera esa palabra literalmente a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho exactamente qué es esa voluntad del Señor a través de su palabra, y nosotros tenemos que recibir esto exactamente así como es, porque esto es algo muy importante. Por eso, yo sé de que el Señor no nos escoge a cada uno de nosotros a la fuerza para que nosotros nos arrepentamos o para que nosotros usemos, para que el Señor nos use a nosotros, sino que Él ha escogido a esas personas para que puedan realizar esa obra del Señor, para poder llevar ese evangelio. Por ejemplo, Pablo fue escogido para poder llevar ese evangelio a los gentiles, y podemos ver que el Señor se ha revelado ante Pablo personalmente, y podemos ver de que Él lo escogió a él y le reveló esa palabra para que pudiera ser escogido para llevar esa palabra, y podemos ver que él fue llevado con esa gran inspiración. Y podemos ver de que él pudo ver exactamente qué es lo que quiere decir el Antiguo Testamento y qué es el significado del Nuevo Testamento, y podemos ver de que él conecta esas dos cosas y nos muestra exactamente qué es lo que nos quiere decir esto. Y a través de su interpretación podemos ver cómo la voluntad de Dios ha sido mostrada y nos muestra exactamente esa voluntad de Dios. Y estamos hablando de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios.
복음서에서 우리가 복음서만 Y sí, como nosotros casi siempre solamente miramos los 4 evangelios, hay momentos en el cual que si vemos aparte de esos 4 evangelios, podemos ver otras cosas. Si vemos en los 4 evangelios, nos habla acerca de la vida de Jesús, habla de cómo nuestro Señor obró y la vida, pues de que como Él vino en esta tierra, de que el Hijo de Dios se hizo carne y vino en esta tierra. Y podemos ver que en Juan habla un poco acerca de esto. Pero si vemos también, pues en los otros evangelios habla de cómo pues el Hijo de Dios ha venido en esta tierra y también nos muestra cómo también ese pecado pues del hombre ha venido y Él manifiesta esto y también los reprende y muestra de que cómo Él fue perseguido a través de estos pecadores, incluso murió a través de ellos, en mano de ellos. ¿Y qué es lo que dice? Que Él da la luz al mundo y el mundo lo rechazó esta luz y eventualmente lo mataron. Nos muestra cómo Jesús ha venido en esta tierra y cómo Él vino a su pueblo y luego Él cómo murió, resucitó y se fue y ascendió al cielo. Y a partir de ese momento no nos muestra exactamente qué es lo que ocurrió. Entonces Jesús, ¿qué nos dice a nosotros luego? Pero ahora les toca a ustedes llevar este evangelio. Les está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, el deber que ellos tienen que continuar esto. Por eso no solamente tenemos que ver a los evangelios, sino que tenemos que ver también toda la Biblia en sí. No solamente podemos ver el evangelio y los evangelios y interpretar eso, sino que tenemos que ver la Biblia en su totalidad. Tenemos que ver qué es lo que nos está diciendo y tenemos que saber cuál es el plan de Dios. Si vemos en la Biblia, podemos ver que sobre las características de los cristianos. ¿Cuál es esa característica de los cristianos? Es la santidad. Dios pide de los cristianos la santidad, el ser santos. Podemos ver que nuestro Dios no pide la santidad a todas las personas, sino que, ¿por qué? Porque es algo imposible. Pero Él preparó a estas personas que Él iba a salvar. Pero ¿quiénes son ellos? Son los cristianos, aquellos que tienen esa santidad. Y si vamos más profundamente, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia que el Señor había ya predestinado desde antes para poder creer en el Señor. Y podemos ver que por eso, porque ellos son escogidos, podemos ver que el mundo ve a los cristianos como algo diferente. Ven que ellos que son pacientes, que son personas que se sacrifican a sí mismos, que aman a las otras personas. Podemos ver que esto fue lo primero que los cristianos al ser introducidos a los gentiles, podemos ver que los gentiles al ver a los cristianos se sorprendieron. ¿Por qué? Porque eran personas buenas, eran personas que eran que se daban a sí mismos. Y podemos ver de que hace 2000 años los cristianos, ellos se esforzaban para poder ser santos. Pero entonces, ahora, hoy en día, hay ocasiones que podremos pensar cuando pensamos en la santidad. Podemos pensar pues meramente que Dios que viene, alguien que es grande y que de repente viene pues en el templo, digamos, el humo y que de pronto uno tiene que sentir algo y decir como, ay Dios, o sea, tratando de decir algo místico, como algo si fuera algo místico y pensando de que pues que pareciera que si estuviera pues dominado por algo, por algo espiritual, pensando en cuando uno piensa que uno es santo en la santidad. Piensan que está siendo pues como dominado por pues cosas que algo como si fuera algo místico. Pero entonces, ¿qué es la santidad? Estamos hablando sobre ese término moral y ético. Estamos hablando de aquellos que son limpios, aquellos que Dios ha separado.
que Dios ha separado. 그 비물질 이런 Pero 식으로 entonces hay algunas personas que piensan en la santidad como si fuera algo que no es físico, algo que es como que ellos tienen que ir todos los días y orar 2 o 3 horas, pensando que es como algo que dentro de ellos, como que si fuera un estándar que ellos están pensando. Pero eso no es lo que Dios desea. Cuando Dios piensa en la santidad, ¿qué es lo que está pensando? Está hablando de las personas que Él pueda recibir, aquellos que en su interior son limpios. 죄를 고의로 범하지 않는 자들. Son esas personas que no pecan voluntariamente. Cuando hablamos sobre la santidad, 받으실 수 있는 유일한 Cuando hablamos sobre la santidad, son aquellos, esos santos, son aquellos que Dios puede recibir. Si no es santo, entonces Dios no lo va a poder recibir. 본성이 Pero entonces, si nuestra naturaleza es pecaminosa, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo puede ser esto posible? Tenemos que saber esto. 아무 의미 Podemos ver que los cristianos tratan de santificarse, pero tenemos que saber que esto no es algo insignificante, sino que esto es algo importante en nuestra vida de fe. 그것은 하나님을 닮는 ¿Por 행위입니다. qué? Porque esto es lo mismo que asemejarnos a nuestro Dios, el tratar de parecernos a nuestro Dios. 또 실천하는 것이고 Es también, en otras palabras, es poner en práctica la palabra de Dios. En otras palabras, es testificar que hemos sido limpios de ese pecado. 발휘하는 Es lo mismo que manifestar nuestra fe. 거룩함은 중요합니다. La santidad es algo muy importante. El ser santos es algo 마음에 importante. 특별한 그 비정상적 행동이 나와서 No estamos hablando de que de repente una acción pues irracional aparezca dentro de nosotros, o tampoco es que nuestro corazón es nuestro templo y nosotros venimos delante de Dios. No es eso, sino que es tener esa sinceridad delante de Dios. Ay, Señor, yo como soy santo, recíbeme a mí. 자기 진실함 Queridos hermanos, esa no es nuestra sinceridad. Nosotros sin la gracia de Dios, Señor, sin ti, sin tu gracia no puedo hacer nada. Yo estoy lleno del pecado, soy lleno del pecado. Tú eres el único que me puede salvar. Señor, mírame, yo soy un desastre, pero tú eres el único que me puedes ayudar. Tú eres el único que puedes venir y ayudarme. 개념도 우리가 바꿔야 Pero queridos hermanos, por eso tenemos que cambiar ese concepto de la santidad que antes teníamos. 가장 우선적인 Y cuando hablamos sobre la santidad, tenemos que saber qué es lo que de los significados que representa el ser santos, es ser hijos de Dios. 의무를 갖고 Es ser hijos de Dios, pero el ser hijos de Dios tiene una gran responsabilidad. Por ejemplo, si cuando hablamos de los siervos, si vemos sobre los esclavos, por ejemplo, 종으로 생각할 수 있는 자들. tenemos que saber de que, por ejemplo, Dios cuando mira a aquellos que son su pueblo, a aquellos que son sus siervos y a aquellos que son sus hijos, 엄청나게 tenemos que saber que eso es una gran diferencia en la identidad. Pero tenemos que saber que el ser hijo, el ser siervos de Dios, ser pueblo de Dios, es algo tan grande. El hecho de solamente pensar en servir a Dios es una gloria que no vamos a poder encontrar en otro lado. Como nos dice en la Biblia, es un honor de poder venir delante del Señor y servirlo a Él. Pero el hecho de poder nacer y poder servir, de honrar a Dios, ¿qué tan grande es esto? Es una cosa que nosotros tenemos que agradecer y tener gratitud dentro de nuestro corazón. Pero más allá de esto, es que es ser hijos de Dios, es tener esa identidad de ser hijos de Dios. 얼마나 Si nosotros somos igual al Hijo de Dios, ¿qué tan grande es esto? Y lo que viene más allá es inimaginable. Y no habrá otro sueño más grande que esto. Es como si estuviéramos soñando. 그렇게는 이 땅에서는 될 수 없을 것입니다. Pero tenemos que saber que en esta tierra no va a poder ser así en un 100%. ¿Por qué? Porque tenemos esta carne que constantemente nos está llevando hacia abajo, nos está arrastrando hacia abajo. 여타의 종이나 Pero entonces si vemos en la posición de ser siervos, de ser pueblo, es algo grande, pero algo mucho más grande es ser hijos de Dios. Pero nosotros al vivir en esta tierra, la verdad no somos conscientes de esto. Cuando nosotros decimos, ay Señor, yo quiero gracias por ser tu siervo. Gracias Señor, gracias. O también uno puede decir, ay Señor, gracias por ser hijos tuyos. Y pronto podrán dejar esto y menospreciar esto porque es igual a otras personas.
Y esa posición que nosotros pensamos en ser hijos de Dios, ¿qué es lo que pensamos meramente? Pues ser cristianos. Sí, el ser cristianos, el ser hijos de Dios. Pero entonces cuando hablamos de ser siervos, sí, eso es lo más grande. Sí, soy siervo de Dios. Pero ser hijos de Dios, sí, eso es algo bueno. Es como una garantía que uno tiene. Uno puede pensar de esta manera. Queridos hermanos, nosotros al estar en esta tierra, cuando hablamos sobre ser hijos de Dios, no es algo que sobresale dentro de nosotros. Y pues la verdad no pensamos como si fuera algo grande en nosotros. Pero tenemos que saber que esa gloria de ser hijos de Dios, esa posición que viene de ser de hijos de Dios, la verdad no es algo que nosotros podemos ver en nuestra vida y así. Y tampoco, y lo único es que teniendo ese certificado dentro de nosotros. Y de pronto somos perezosos al pensar en esto. Pero tenemos que saber que esa responsabilidad que tiene los siervos, el pueblo de Dios, y esa posición que viene en eso, y esa responsabilidad que viene de ser hijos de Dios es completamente diferente. Es completamente diferente. Es mucho más pesado el tener esa responsabilidad de ser hijos de Dios, ¿no es así? Es una responsabilidad que ni siquiera podemos hablar con nuestras bocas. ¿Por qué? Porque los siervos solamente tienen que hacer, lo único que tienen que hacer es hacer lo que ellos tienen que hacer. Cuando les ordenen vete, lo único que tienen que hacer es irse. Y cuando dice ven, pues que venga. Y si el dueño no dice nada, entonces de pronto puede descansar. Pero los hijos de Dios no pueden hacer de esta manera. Ellos no pueden actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tienen que hacer todas las cosas según a como ellos deberían hacerlo, dando toda su vida para poder llevar eso. Con todo su corazón, no solamente diciéndole ordenanzas, haz esto y lo otro, sino con todo ese corazón, con ese corazón que viene de Dios. Ellos tienen que mostrar ese corazón del Señor y tienen que matarse a sí mismos para poder manifestar ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden sin matarse a sí mismos, sin morir. Ellos no pueden manifestar a Dios. No pueden manifestar a Dios. Por eso al estar en esta tierra, y siendo hijos de Dios, tienen que esforzarse con todo su ser para poder sacrificarse por la iglesia, para poder mantener la iglesia. Los que son hijos de Dios se preocupan por el reino de los cielos, por el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque también la iglesia es el lugar donde está el reino de los cielos y se preocupa por eso, se preocupa por la obra de Dios. E incluso también se entrega todo su corazón para poder llevar esa obra de Dios. Pero si vemos a los siervos, si vemos al pueblo de Dios, que si en comparación con los hijos de Dios, todos ellos solamente tendrán que dar responsabilidad de sí. Pero ellos no se preocupan por Dios, por el corazón de Dios, qué es lo que está pensando Dios. Pero los hijos de Dios es completamente diferente. Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen que estar llenos de Dios, tienen que estar llenos de la preocupación de Dios. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Esa preocupación que ellos siendo como hijos tienen que preocuparse por la iglesia. Esa preocupación que ellos tienen que tener por el reino de los cielos. Es esa responsabilidad que ellos tienen como hijos. Hay muchas personas que pueden decir con muchas palabras y con sus acciones podrán hacer muchas cosas, pero si no tienen ese corazón, todo es en vano. Serán personas que al final no van a poder decir que ellos son hijos de Dios. Queridos hermanos, los hijos de Dios son personas que son capaces de ser mártires delante del Señor. Son aquellos que pueden entregar su corazón por la iglesia, todo su ser por la iglesia. Si cada uno de nosotros tenemos esa certeza de ser hijos de Dios, entonces podemos hablar en lenguas. Queridos hermanos, a través de la palabra que hoy hemos leído,
vamos a poder ver ese propósito de Dios y vamos a poder ver exactamente lo que Dios está tratando de hacer en la perspectiva de Dios, en la perspectiva de Dios, y qué es lo que nuestro Padre quiere realizar, ese plan que está llevando, y Él establece la verdad. ¿Y dónde podemos encontrar la verdad? En la Biblia. Ese es estándar, nuestro estándar es la Biblia, y a través de esta Biblia en el cual que contiene la verdad nos está enseñando el día de hoy. Espero que todos juntos podamos tener ese corazón de poder recibir esto. Y tenemos que saber que la santidad es algo que no puede ser apartado de los cristianos, que solamente aquellos que son aceptados por Dios son aquellos que pueden ser aceptados como Dios, como santos. Y esto tiene que convertirse en nuestra naturaleza, en nuestro carácter. Y esto tiene que convertirse en nuestro carácter, en nuestra naturaleza y nuestras características. Y ahora, como siendo hijos de Dios, aunque no tenemos muchas cosas que manifestar pues exteriormente, y no es un resplandor o algo mágico, pero entonces tenemos que saber que tenemos esa responsabilidad de ya ser unidos con el Hijo. Tenemos que pensar así y poder amar al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de ustedes de la misma manera puedan amar a la iglesia Sonnac de la misma manera. Que cada uno de ustedes puedan manifestar a ese Dios que ustedes están creyendo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, si vamos un poco más en detalle acerca de esto. La semana pasada leímos también, todos juntos hablamos sobre Efesios 1, capítulo 1. Y si vemos especialmente el capítulo 1, nos muestra cómo Dios, Él tiene esa determinación para poder salvar al hombre, y podemos ver que Él manifiesta este plan, y podemos ver que nos habla tan precisamente acerca de esto, y usa esas palabras como una palabra para poder manifestar muchas cosas que Él vino. Estamos hablando sobre ese plan de la salvación, Y en otras palabras, también, ¿qué es lo que está diciendo? Las mismas cosas. ¿Qué es lo que está hablando sobre ese plan y la predestinación de la iglesia de Dios? Estamos hablando sobre esa voluntad que Dios tiene para ello. Y podemos ver que también habla de 3 diferentes partes. Y podemos ver que la semana pasada pudimos ver cómo el Padre, ese pensamiento que el Padre tuvo, esa determinación que tuvo, y luego segundo, cómo el Hijo vino y realizó esto, y luego tercero, cómo el Espíritu Santo luego lleva esto en nosotros. Y podemos ver de que la semana pasada hablamos cómo nuestro Señor nos ha destinado desde antes, para poder y nos ha escogido desde antes para poder llevar esto. Y por eso, como la semana pasada no pudimos terminar todo, y por eso pues todos los versículos, por eso ahora vamos a continuar con esta palabra. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Que nuestro Señor, Él, tenemos que, como dice en Efesios, versículo 1, 3 hasta 4, que debemos sea bendito Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenemos que alabar a nuestro Señor, porque Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dice que luego nos ha escogido a nosotros, Él desde la fundación del mundo. Pero ¿cuál es la razón por la cual Él nos ha escogido a nosotros? ¿Cuál es el propósito de esto? Para que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Como dice en Juan 1:4. Es algo que nosotros no podemos cambiar, no podemos expresar esto en otras palabras. Nos muestra de esta manera en esto. Él nos escoge a nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es ese propósito? Para poder hacernos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Cuando hablamos de sin mancha, ¿qué es lo que significa esto?
Si vemos en ese momento, en la época, en ese tiempo, si vemos a los judíos, podemos ver que los judíos al escuchar esas palabras de Pablo, la verdad se sorprendieron al escuchar esas palabras. Era un gran shock para ellos al escuchar esas palabras. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser libre de todo pecado. Porque el hombre no puede ser santo y sin mancha. Era algo, ellos eran conscientes de que ellos no podían ser limpios de eso. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Él nos ha escogido a nosotros para que nosotros fuéramos santos y sin mancha. ¿Y desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso las personas al escuchar esas palabras se asustaron y recibieron esas palabras con gran shock. ¿Por qué? Porque si no es por Dios, si no es a través de Dios, nadie puede ser santo. Si no es por Dios, entonces nadie puede ser sin mancha. Era algo que era imposible de hacer. Pero Él nos escogió a nosotros que somos sucios. Pero entonces, a través de estas palabras, ¿será que tú estás diciendo que Él nos limpiará a nosotros? Es algo imposible de hacer. ¿Será que Él podrá hacer lo que es imposible? Pero entonces, ¿por qué será que el Señor habló estas palabras? Pero entonces, ¿qué es lo que significa esas palabras? Que Él ciertamente nos hará santos y sin mancha. Pero tenemos que saber que esa es una gran consideración que viene de parte de Dios. Que esto es ser santos y sin mancha. Era algo imposible de hacer. Algo que era inimaginable de hacer. Que esos hombres que eran de lo más bajo, que el Señor decidió en enaltecerlos a ellos, que eran las personas más bajas, las creación más insignificantes. Pero ese era el plan de Dios, enaltecerlos a ellos, para que ellos sean santos y sin mancha, para que ellos puedan ser enaltecidos como santos y sin mancha. Esa es la determinación que Dios ha tenido, ese plan que Dios había tenido desde antes de la fundación del mundo. Pero entonces, si nosotros vemos estas palabras, era algo imposible de hacer. ¿Pero por qué es esto? Porque si nosotros vemos con nuestras acciones, podemos ver que esto es imposible. Con nuestras propias acciones podemos ver que eso es diferente. Entonces podremos pensar, solamente es en nuestra posición, que el Señor ha enaltecido nuestra posición. Pero así es. En este momento nosotros no tenemos ningún poder para poder enaltecernos a nosotros. Podemos parecer santos, pero la verdad, desde nuestra esencia, todo nuestro ser, el ser santo y sin mancha, es algo casi imposible de hacer. Pero entonces el Señor nos ha dado a nosotros esa posición, esa identidad de ser santos y sin mancha. Pero ¿cómo es esto posible? A través del mérito de Cristo. A través del mérito de Cristo. Por eso nosotros, a través de la entidad, legalmente nosotros somos santos y sin mancha. Por eso podemos venir delante del Señor solamente por el mérito de Cristo, porque nos ha revestido con ese mérito de Cristo. Por eso, en ese momento el Señor le está diciendo al Padre, Padre, ellos son santos, ellos son santos. Ellos son santos, que a través de la sangre de Cristo, Él vino delante del Padre con esa sangre y los ungió a cada uno de ellos. Pero nosotros, si vemos en este presente, ¿cómo somos ahora? Nosotros legalmente, nuestra posición, ahora nosotros meramente nos estamos revestiendo de eso. Pero si nosotros vemos en esta hora, ¿cuál es nuestra, qué es lo que nosotros podemos sentir dentro de nosotros? Esa desesperación que nosotros sentimos, es que ese pecado todavía sigue dentro de nosotros, que para nosotros es difícil el abandonar todo ese pecado. Pero tenemos que saber que ese pecado algún día desaparecerá. Que al principio en el cual nosotros creíamos en Jesús, en ese tiempo nosotros era algo imposible de hacer, pero a través de Jesús, a través de esa sangre de Cristo, podemos saber de que nosotros tenemos esa posición de ser hijos del Señor y que nosotros en ese día seremos enaltecidos y podremos ser completados con el Señor.
정말 거룩하게 지는 그 날을 que en ese día en el reino de los cielos era algo casi imposible de hacer. 그걸 기다리고 있는 것입니다. Nos espera a nosotros ese día en el cual nosotros en el reino de los cielos vamos a ser completamente 오늘 혹은 limpios. 내일쯤 우리를 거룩하고 죄 없는 자로 만드신다는 것이 아니라 일단 우리를 Nos está diciendo de que nosotros en este mismo instante, aunque no seamos limpios completamente, pero nosotros tenemos esa identidad, nuestra posición ilegalmente, ahora somos limpios en el Señor. Que nosotros, cada uno de nosotros, ahora tenemos esa identidad, pero tenemos que pelear constantemente hasta el último día. Tenemos que pelear hasta el último día. Esa es la tarea que el Señor nos ha dado a nosotros, de que nosotros luchemos constantemente con este pecado hasta el momento en que nosotros vayamos a morir. Pero no sabemos hasta cuándo el hombre tendrá que tener esa batalla, pero hasta el momento en el cual el Señor vuelva de nuevo. Pero entonces Él nos está diciendo que nosotros, cada uno de nosotros vendremos delante del Señor y tendremos que ser presentados delante del Señor. 이유 없는 말씀이 아니라 Pero estas palabras no son palabras que vienen de la nada, sino que son palabras que el Señor 우리는 하나님이 받으시기에 ya ha determinado desde antes, que Él nos ha enaltecido a nosotros para que podamos tener esa posición que sea apta, para que el Señor pueda recibirnos a nosotros. Y estas características tienen que ser manifestadas dentro de nuestra vida. 그 근거가 있어요. Y si vemos en la Biblia, nos muestra ese testimonio acerca de esto, que cuando en ese momento, cuando el Señor, cuando nuestro Dios recibía ese holocausto de los judíos, podemos ver que en Números 6:14, si buscamos una palabra acerca de esto, nos muestra varias veces acerca de esto. 이렇게 화면에만 띄워봤는데 Si vemos en Números 6:14, nos dice 수양을 드리고 que tenían que escoger a un cordero de 1 año sin defecto en expiación. O sea que siempre tenían que escoger a esos corderos que eran limpios para poder entregar como holocausto delante de Dios. Pero entonces tenemos que saber, como dice en 1 Pedro 1:19, que nosotros solamente podemos entregar delante de Dios lo que es sin mancha y sin contaminación. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Que esto ha sido ya completado a través de la sangre preciosa de Cristo, que viene de la sangre sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es como ese cordero sin mancha y sin contaminación. 에베소서보다 먼저 Y incluso si vemos en Colosenses 1:22, también nos expresa acerca de esto, justo antes de Efesios, que dice, 주님 앞에 para presentarlos santos y sin mancha e irreversibles delante de Él. ¿Por qué? Porque si no es así, el Señor no los puede aceptar a nosotros. Y si vemos en Efesios, si vemos en versículo 1 y 2 también, pues dice de que esta carta fue escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús y que están en Efesio. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Los santos y los fieles en Cristo Jesús. 거룩하고라는 단어가 Y incluso si vemos en está hablando de la misma palabra como que vemos en el versículo 4 cuando dice santos y sin mancha, está hablando de la misma palabra. Los santos y fieles en Cristo Jesús, versículo 1 y versículo 4 cuando dice los que son santos y sin mancha. Cuando hablamos sobre ser santos, ¿qué significa? Que tiene esa posición que es santa, 내적으로는 que esa posición que es santa. 그렇게 거룩하지 않은데 Que aunque interiormente no son así un 100%, pero tiene esa posición, está hablando sobre ese estado, 도덕적 상태를 말하는 está hablando sobre ese estado moral que ya ha tenido. Por eso los llama primero como santos, porque también tiene esa santidad en ellos. 이렇게 나오면은 Y cuando habla sobre los que son santos y sin mancha, está hablando sobre ese proceso en el cual los está preparando para llevar esto. Y entonces en Efesios 5:25 que dice, a fin de presentarlos a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santo y sin mancha. Incluso en Judas
aunque no fue escrito por Pablo, pero entonces que el hermano de Jesús, que es Judas, si vemos en Judas 1:24, también habla acerca de esto, y son presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Incluso en Apocalipsis 14:5, que dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Que no solamente sus acciones son así, sin mancha, sino que que su interior son verdaderas personas, que son personas sinceras y sin mancha. Sin mancha. Incluso en Hebreos 9:14, ¿qué es lo que dice? A cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Para qué? Para limpiarlos de vuestra conciencia de obra muerta, para que sirvas al Dios vivo. Nos dice a nosotros que a través de la sangre de Cristo seremos limpios desde nuestra conciencia de las obras muertas. Nos está hablando sobre que en el momento en el cual nos unimos a Cristo, que nuestra conciencia ha sido limpia delante de Dios. Que nuestra conciencia se limpia delante de Dios y así abrimos nuestros corazones delante de Dios. Pero entonces, ¿hasta cuándo nosotros tenemos que hacer esto? No es solamente una vez, sino hasta el momento en que el cual vuelva de nuevo. Hasta el día en que el Señor vuelva de nuevo. ¿Por qué? Porque así tenemos que presentarnos delante del Señor, santos y sin mancha. Así tenemos que presentarnos delante de Dios. Y no solamente eso, sino que lo que nos dice, nos está hablando también incluso el amor. Cuando hablamos sobre el ser santos y sin mancha, está hablando sobre la metodología, está hablando sobre la metodología. Pero entonces en esto, entonces está el fundamento del amor. Que nosotros tenemos que ser santos y sin mancha y en medio de ese amor. Con amor, o sea, tenemos que mostrar ese amor, que al mostrar ese amor tenemos que ser fieles, tenemos que ser sin mancha en ese día, tenemos que presentarnos de esa manera delante de Dios. Y si vemos en Filipenses 1, del 9 a 10, nos dice que de la abundancia del amor, y que nosotros tenemos que tener fieles y sinceros e irreversibles para el día de Cristo. Que así nosotros seamos irreversibles delante del Señor. E incluso en 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13 nos está hablando sobre esas tres cosas. Nos está hablando de ser santos, sin mancha y del amor. Estas son las características de nosotros como cristianos. Y si hablamos en simples palabras, solamente podemos hablar del amor. Pero entonces hay momentos en el cual nosotros también, cuando hablamos de otra perspectiva, podemos hablar de la palabra santos, pero también en otras palabras podemos hablar sin mancha. Pero esas tres palabras son palabras que se llaman al uno y al otro. Y si nosotros vemos en este mundo que está lleno de ese pecado, nosotros tenemos que ser separados también moralmente a través de Dios. Y también nosotros tenemos de la misma manera amar para poder ser estas personas. Y para poder llegar a ser esas personas, el Señor nos ha escogido a nosotros. Debe haber esa reacción, ¿no es así? Cuando nosotros conocemos, el Señor me ha escogido, entonces no debería haber una reacción. Y no solamente esa reacción, sino tenemos que ser conscientes acerca de esto. Ahora estamos viviendo delante de nuestro Señor. Algún día tenemos que estar frente al Señor, ¿no es así? El Señor está con nosotros. Y ese propósito de nuestro Dios. Nosotros tenemos que ser aceptados, ser aptos delante del Señor. Tenemos que ser sellados, aceptados delante del Señor. Llegamos a conocer incluso esto. Yo necesito ser aceptados por el Señor. Tengo que ser aceptado por el Señor y por eso yo estoy corriendo por ello. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? El Señor me está observando. El Señor me está observando. A esos creyentes que el Señor ha escogido. Estas personas son aquellos que el Señor está observando y son aquellos que el Señor tiene que aceptar. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros.
하나님은 우리를 그의 아들들이 되게 하셨는데 El Señor hace que nosotros seamos sus hijos, pero esto es acorde a su puro afecto de su voluntad. Pero esto no lleva acorde de la voluntad del hombre. Esto no es acorde de la voluntad del hombre. No es porque esa persona sobresale, esa persona de la voluntad, esa persona es buena o no. Estamos hablando sobre esa voluntad de Dios. Estamos hablando sobre el puro afecto de su voluntad, por ese gozo de su voluntad. Él es aquel que tiene autoridad en todas las cosas y tenemos que actuar acorde como a Él desea. ¿Para qué? Para que así podamos tener frutos acorde como Él desea. Y por eso por eso nos predestina para ser adoptados como hijos suyos. Pero entonces, como para que podamos ser hijos suyos, ¿qué significa? Es el mismo proceso de la adopción. Es lo mismo, el mismo proceso de la adopción. Y entonces al momento en que la Biblia fue escrita, este versículo al ser escrita, podemos ver de que viene a través de la ley que estaba dentro de los romanos. Y podemos ver de que la adopción, ¿qué significa? Es el hecho de escoger a una persona, a un hijo que no es de uno, y para poder así ser aceptado como un hijo de esa persona, para que así esa persona también pueda tener los mismos derechos y mismas responsabilidades de un hijo natural, de un hijo legal, como si fuera el mismo hijo. Por eso la persona que es adoptada, ese hijo que es adoptado, entonces es esa persona que tiene esa responsabilidad, misma responsabilidad y al derecho de sus hijos legales. Y podemos ver que en esa sociedad también era de la misma manera. Y podemos ver de que nuestro Señor, que es ese testigo y que nos toma a nosotros y nos adopta a nosotros como hijos y nos da a nosotros esa autoridad de ser como hijos, y no solamente eso, sino que incluso nos da ese deber, esa responsabilidad de ser hijos de Dios. Nosotros normalmente éramos siervos, éramos pueblos de Dios, pero Él más allá nos adopta y hace que nosotros seamos hijos de Dios. Es un gran avance. Es un gran avance que ni siquiera podíamos imaginar y esperar. Si vemos a una persona que es adoptada, esta persona también tiene esos derechos de usar el dinero de los padres, y también puede heredar ese dinero de los padres, pues de sus padres que los ha adoptado. O sea, tiene ese mismo derecho, también tiene esa autoridad, o sea, ese derecho de recibir esa herencia. Tiene ese privilegio, puede tener ese privilegio. Y obviamente esto tiene sus limitaciones, y pues obviamente como no tiene en la sangre, pues en el linaje no tiene ese mismo linaje, pero obviamente no podrá tener esas diferentes naturalezas que vienen de esas características de eso. Pero la persona que es adoptada de todas maneras podrá llevar las costumbres, las características de esa familia, también las costumbres, todas las cosas, las tradiciones que vienen acorde a esa familia, a esa persona que es adoptada. Entonces tiene ese deber de seguir ese orden de esa familia. No puede decir, yo voy a hacer como yo quiera, sino que tienen que seguir esas características, esas costumbres de esto. Pero entonces, ¿cómo Dios nos ha tomado a nosotros? ¿Cómo nos ha tomado a nosotros? Si vemos en Romanos 8:23, ¿qué es lo que dice? A nosotros, que nos ha tomado a nosotros mismos esperando la adopción. Obviamente eso es un poco diferente al mundo, a las cosas, a la adopción del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor, Él es aquel que compartió su sangre. Él compartió su sangre. Y esa conexión que nosotros tenemos con el Señor, esa conexión que nosotros tenemos con el Señor es algo profundo. No es solamente adopción, sino que Él compartió su sangre con nosotros. Obviamente, si vemos carnalmente, pues en la carne, podemos ver que las personas que son adoptadas no pueden tener el mismo linaje.
이렇게 o sea, la misma sangre, 상당히 견고한 bien, aunque puedan compartir el apellido y todas las cosas, pero no pueden recibir eso. Pero nosotros, el Señor nos ha compartido su sangre. Tenemos esa vida de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Queridos hermanos, ahora como somos hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad también. También tenemos que recibir, hemos recibido esa responsabilidad. Y ese privilegio que nosotros queremos tener y esa herencia que vamos a recibir será en ese día. De la misma manera como también nosotros recibimos ese deber y esa responsabilidad. De la misma manera como la familia le pide cosas, nuestro Dios nos pide a nosotros para que nosotros tengamos esa misma naturaleza, ese mismo carácter, esa misma costumbre y características delante del Señor. No solamente nuestra identidad, no solo, yo quiero recibir tu autoridad, soy libre de todas las cosas y ahora quiero actuar como yo quiera. Dios, ayúdame a mí. Por solamente ser hecho y ser esa identidad. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor nos ha enaltecido a nosotros. Esto es gracia para nosotros y es obvio que nosotros tengamos que llevar todo nuestro deber y responsabilidad acerca de esto. Y Romanos nos explica acerca de esto, 은혜 받고 그리스도인이 되고 de que nosotros ahora nos hemos hecho ahora hijos de Dios y nosotros al ver a ese testimonio del Espíritu Santo conocemos, sí, verdaderamente yo he sido hijo de Dios, ahora soy hijo de Dios. 수할 때 처음 Pero entonces, como dice en Romanos 8:23, que es de la misma forma como esas primicias, como esa fruto de las primicias que nosotros entregamos delante del Señor. Eso de la misma manera, ¿qué significa? Que más allá del futuro vendrán muchas más cosas más grandes. De la misma manera como nosotros pagamos esa primera cuota, sabemos de que el siguiente tendrá que seguir. Pero entonces tenemos que saber que dentro de esto también viene ese dolor. 완성되는 날이 올까? Tenemos el dolor dentro de nosotros. Pero entonces, ¿cuándo nosotros seremos completados? ¿Cuándo seremos nosotros completados? 이 죄악의 Ahora nosotros hemos recibido esa identidad de ser hijos de Dios, pero esta naturaleza pecaminosa nos quiere hacer caer una y otra vez. Pero ¿cuándo será que el Señor, en ese día, el Señor nos perfeccionará y nos completará a nosotros? O sea, con todo nuestro ser estamos esperando ese día para ser completados en el Señor, 악한 본성이 물러가게 para que esta naturaleza pecaminosa se aleja de nosotros. 양자될 Y entonces por eso en Romanos 8 nos dice siendo esperados para ser en la adopción. 완전한 하나님 앞에 드러날 Y entonces, ¿cuán grande es esto? Son esas personas que el Señor podrá aceptar en ese día. Y si vemos en Romanos 8, 14 y 15, también nos muestra de que aunque nosotros exteriormente, aunque no podamos tener esos testimonios, yo siendo hijos de Dios, pero esto no ha sido manifestado completamente. Pero el Señor va a testificar esto dentro de nosotros. En ese día nos testificará. Pero para nosotros hemos alcanzado algo, pues nos hemos avanzado tan grande. Nosotros, ¿quiénes éramos? Éramos hijos de la ira. Éramos hijos de la desobediencia. Éramos hijos de la ira. 원래 허물과 죄로 Éramos personas que habíamos muerto por el pecado. 사망 가운데 Por el pecado y la desobediencia, como dice en Efesios 2, 1 y 3. Éramos personas que estábamos en la muerte, en los delitos y el pecado. Éramos personas que seguíamos las corrientes de este mundo. Estamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos personas que seguíamos a los deseos de la carne y vivíamos por ello. Éramos hijos de la ira. 이로 돼 있는 자식 La verdad, éramos destinados a caer, a estar en la destrucción. Pero ahora hemos abandonado todo nuestro viejo ser. Ahora nos está diciendo que nosotros amemos, que seamos santos, que seamos sin mancha. Ahora se nos ha dado ese deber. 여러분께 Se nos ha dado ese deber. Queridos hermanos, ese esfuerzo que cada uno de ustedes están haciendo exteriormente es
no tiene ningún efecto y no es ningún, no es nada de valor. Tenemos que saber que dentro de nosotros tenemos que cambiar dentro de nuestro interior. Nuestras conciencias tienen que cambiar por el Señor. Constantemente vamos a caer y vamos a tener esa desesperanza, pero tenemos que saber que esa sangre de Cristo es la que nos limpia a nosotros. Y nosotros tenemos que venir delante de nosotros y tenemos que confesar: Señor, yo soy débil. Señor, tengo mi debilidad, pero acéptame. Padre Dios, pero de todas maneras, acéptame. 구원하시고 Tú eres el único que me puedes salvar. 승리케 해주시옵소서. Tú eres el único que me puedes dar ese triunfo. Ayúdame. Acéptame. 수준이 못 미치는데 어떻게 하겠어요? Aunque mi naturaleza no puede llegar a ese nivel, pero si esa sinceridad está dentro de uno, el Señor nos inspirará a nosotros y el Señor hasta el último día, Él nos va a proteger a nosotros y nos va a animar y nos va a ayudar a nosotros para llegar a ese último momento. Ese camino de ser hijos de Dios, uno podrá pensar: ay, qué tan duro es esto, ay, qué tan duro es esto, ay, qué pereza hacer esto y lo otro. Pero queridos hermanos, no es así, no tenemos ni siquiera tiempo de pensar esto. ¿Por qué? Porque es esa gran gracia que Dios nos da a nosotros. Es algo que nosotros tenemos que conmovernos. Ay, yo soy hijo de Dios. Ay, sí, yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Esto tiene que abundar dentro de nuestro corazón. No tenemos tiempo de pensar: ay, qué difícil hacer esto, qué es esto y lo otro. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que alabar a Dios, como nos dice en Efesios 1:6. 본문을 한번 읽어볼까요? Si leemos todos juntos este versículo, Efesios 1:6, si leemos todos juntos, 하나님의 결국 que dice que para la alabanza, 보기를 원하시는 ¿cuál es lo que el Señor desea? ¿Cuál es ese propósito del Señor? Esto es lo que desea de nosotros. Si leemos todos juntos, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. 할렐루야. Aleluya. 찬미하게 Es para que así nosotros podamos alabar a Dios, dar alabanza delante de Dios. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo, Él nos ha escogido para poder salvarnos a nosotros. Y hace incluso que seamos hijos de Dios. Hace que nosotros nos acerquemos a Él. 또 하나님 만약에 그들을 자연현상에 그냥 Y si el Señor los hubiera dejado para que sigan su naturaleza, entonces estoy seguro de que ellos hubieran caído y hubieran estado llenos de ese pecado. Ellos ni siquiera hubieran podido conocer qué es sobrepasar ese pecado. Pero si el Señor, incluso si nos hubiera salvado nosotros y si nos hubiera dejado a un lado, si hubiera sido frío con nosotros y no nos hubiera protegido, ¿qué hubiera pasado con nosotros? 결코 하나님에게서 떠나지 못하고 Estamos seguros de que el Señor hubiéramos desfallado y nos hubieras alejado a Él. Pero tenemos que saber de que Él no nos abandonó. Él no nos dejó como siervos, como su pueblo, sino que Él nos hizo más allá, nos hizo hijos suyos y hace que nosotros podamos heredar el reino de los cielos, para que nosotros en ese reino de los cielos podamos disfrutar lo que es de Él. 쫓기는 자, 늘 압력에 시달리는 자가 No seamos personas que seamos siempre temblando y temiendo y diciendo: ay, ¿qué pasará esto y lo otro? Sino que seamos hijos de Él. Él hace que nosotros podamos disfrutar de la misma gloria que el unigénito. Por eso Él nos toma a nosotros como herederos. Pero ¿por qué será que Él hace todo esto? ¿Por qué será que Él nos hizo hijos suyos? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Por qué será que el Señor nos hace a nosotros como hijos? ¿Cuál es el significado de esto? 무슨 숨은 뜻이냐고요? ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese secreto de todo esto? 심각하게 생각하시는 것입니다. Es porque el Señor, al vernos a nosotros, Él tiene esa gran preocupación. 우리가 Él ve nuestro estado como algo urgente. 왜 이렇게 하셨냐면은 이 말씀에는 이 택하신 자들로 하여금 ¿Por qué nos toma a nosotros como hijos? 은혜 받은 사실을 Que en ese momento que ellos, al recibir esa gracia, ellos puedan dar alabanza, puedan dar gracias delante del Señor, para que ellos puedan dar alabanza
delante de ese Dios bueno, lleno de bondad, para que cada uno de ellos pueda dar esa alabanza, esa gloria que es apta delante de ese Dios. Es para que pueda haber esa armonía. Es para que todo esto pueda ser hermoso y tenga esa armonía delante de nosotros. Es para que esa bondad, lo bueno pueda ser realizado. No solamente es para que, te doy la gracia. Ese no es el fin de todo esto, sino que nosotros tenemos que dar gracia, alabanza delante de Dios, para que así esto pueda llegar a ser como debería ser. El ser hijos de Dios, ¿qué significa esto? Que Él no nos va a abandonar. Es para que nosotros no tengamos que dudar. Es para que nosotros en ningún momento vayamos a pensar, Dios me va a abandonar, sino que el Señor nos va a proteger, va a tener responsabilidad de nosotros hasta el último momento. Yo iré junto contigo hasta el último momento. Ustedes son mis hijos. Esta es la determinación que Él tiene con nosotros. Este es el significado de todo esto. 종에게 그렇게 하지 않습니다. El dueño no tiene este mismo corazón ante sus siervos, ante su pueblo, no tiene ese mismo corazón. Pero Jesucristo fue el Hijo de Dios e incluso fue siervo. Él hizo todas las cosas que un siervo iba a hacer, incluso hizo lo que el Hijo hizo. Y ustedes y yo tenemos que tener ese mismo corazón que Jesús tiene. Aquel que cae no tiene gratitud en su corazón. No sabe qué es tener gracias delante del Señor, esa gratitud. No siente esa gratitud y ese es el problema. Y ese es el problema, no es consciente de esto. Pero queridos hermanos, esto es algo que no debemos tener. No sabe cómo dar gloria delante del Señor, no tiene gratitud delante de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Incluso la creación alaba delante de Dios. Incluso la creación, los animales, todas las cosas alaba a Dios. Pero esa persona que no da gracias a Dios es igual que esa persona que es Satanás. Es igual que los que están en Satanás. Los únicos que no dan gracias delante de Dios, que no alaban a Dios, es Satanás. Esas creaciones, esas criaturas que no dan gracias delante de Dios, son personas que no son aquellas criaturas que no pueden estar con Dios. No pueden estar con Dios. Aquellos que caen, no tienen ese corazón de gratitud delante de Dios, estarán junto con esas personas, serán apartados por toda la eternidad. 가능성이 전혀 없이 Y no van a poder ser restaurados con el Señor. No van a poder tener ese corazón con Dios. 하나님은 Y tenemos que saber que el Señor nos ha escogido a nosotros como hijos, como la iglesia. Él nos ha tenido a nosotros como su cuerpo, como la iglesia, y Él determina su determinación a través de la iglesia. 예수 믿는다는 사람들이 와서 마음대로 하는 곳이 아니라 La iglesia no es el lugar donde todas las personas pueden venir y hacer como ellos quieren, sino es el lugar donde son escogidos, aquellos que han sido predestinados y son escogidos, vienen delante del Señor para formar la iglesia. La iglesia no es en el lugar en el cual ellos siguen por sí mismos, vienen a traer su propia gloria, buscar su propia gloria. Esto es algo que nunca debería aparecer dentro de la iglesia. La iglesia es el lugar donde da gloria delante de Dios, alaba a Dios, y son aquellos que son escogidos para hacer eso. Son aquellos que tienen que dar la gloria completamente a Dios. Esa gracia tiene que ser mencionada y tiene que ser alabada delante de Dios. Esa es la característica de la iglesia y esa es la razón por la cual la iglesia existe. Es por la gloria de Dios. Es para poder alabar esa gloria de su gracia. 하나님의 자녀들로서 우리가 마땅히 가져야 될 것은 Y nosotros, siendo hijos de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer, esa actitud apta que nosotros tenemos que tener delante de Dios, tenemos que alabar delante de Dios. Siempre tenemos que dar gracias por la comida, por lo que nos ha dado de vestir, por cada una de las cosas que nos ha dado a nosotros. 그의 사랑하시는 자 안에서 Y luego, si vemos en la otra parte, ¿qué es lo que dice? 은혜의 영광을 찬미하게 Que con la cual nos hizo aceptos en
el amado. Cuando hablamos en el amado, ¿qué es lo que significa esto? Estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Jesús, que todo esto es posible al estar dentro del amado, estar dentro de Jesús. El hecho de que la iglesia puede recibir lo que es de Dios, aquellos que pueden recibir el amor de Dios, ¿quiénes son? Son los que están dentro de Jesús, porque participan en Jesús, en el Hijo de Dios, porque ese amor va al Hijo de Dios. Por ello, ellos reciben esa gracia. Por eso la iglesia, esa iglesia que son aquellos que son los hijos de Dios. Es el lugar donde están los hijos de Dios y son aquellos que están juntos con el Hijo y pueden participar juntos con el Hijo. Como nosotros pertenecemos en el Hijo, nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Somos ese cuerpo de Cristo. Por eso nosotros también hemos sido adoptados a través de esto. Por eso somos hijos de Dios. Por eso nosotros podemos recibir lo que es lo que el Hijo recibe, lo bueno de él, que el Hijo recibe, nosotros también lo podemos recibir. Por eso, el propósito por el cual nosotros alabamos a Dios, damos gloria delante de Dios. Sí, tenemos que dar gloria a Dios, tenemos que dar gloria a Dios. Ese no es el propósito de esto. Ese no es el propósito de Dios. Sino que tenemos que ver lo que viene en ello, y qué es lo que más profundamente, qué es lo que tienen que decir eso, y qué es lo que Pablo está tratando de decir. ¿Qué es lo que quiere decir? Es abundancia. Esa gracia es en abundancia. Esa gracia en abundancia que nosotros hemos recibido. Que aquellos que han sido escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo, esa gracia es tan abundante. Damos gloria delante del Señor. Aleluya. Queridos hermanos, oremos en esta hora. Queridos hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Somos personas que hemos sido santos y sin mancha y tenemos que amar. Tenemos que continuar ese amor del Señor. Queridos hermanos, no vayamos a la izquierda o a la derecha, sino que nosotros podamos ir en esa gloria que el Señor nos da a nosotros. Queridos hermanos, entreguemos gloria ante el Señor. Recíbenos a nosotros. Oremos todos juntos. 하나님 우리의 영혼을 바르시고 도와주시고 역사해 주시옵소서. 하나님의 우리를 역사하시고 도와주시옵소서. 주여 도와주시고 우리 교회를 인도하시고 인도하여 주시고 역사해 주시옵소서. 주여 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, según tu palabra, ayuda, Señor, que todos podamos obedecer a la palabra que hoy nos has dado. Ayuda, Señor, que nosotros podamos caminar en ese camino que tú ya has determinado desde antes de la eternidad. Tú nos has amado a nosotros de la misma manera como has amado a tu Hijo. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos entregarnos delante tuyo de la misma forma como Jesús lo ha hecho. Ayúdanos, Señor, a poder entregarnos delante tuyo. Y el día de hoy, según tu ordenanza, vamos a tener la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, que tú ores junto con nosotros, limpia nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos tener esa fe, que podamos complacerte. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Según tu voluntad, según tu ordenanza, hemos tenido la Santa Cena. Yo, Señor, que todos nosotros 망각하지 아니하고 no olvidemos esa gracia que nos has dado, sino en cambio podamos dar gloria delante tuyo. 감사드리며 Damos 기도합니다. gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 함께 일어서셔서 Todos de pie y vamos a alabar todos juntos. 겉모습은 평범하게 보일지 Aunque en 모르지만 el exterior podamos vernos como cualquier otra persona, pero tenemos que saber que dentro de nuestro interior somos personas que está nuestro Señor. Nosotros somos personas que testigamos a nuestro Dios. Podamos reconocer nuestra posición, nuestra identidad y vamos a alabar todos juntos. 화려하지 않아도 정결하게 사는 삶, 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶, 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶, 이것이 나의 삶의 행복이라오. 눈물 날 일 많지만 기도할 수 있는 것, 억울한 일 많으나 주를 위해 참는 것, 비록 짧은 작은 삶 주 뜻대로 사는 것, 이것이 나의 삶의 행복이라오. 이것이 행복이라오. 세상은 알 수 없는 하나님 선물, 이것이 행복이라오. 하나님의 자녀로 살아가는 것, 이것이 복이라오. 물날 일 많지만 기도할 수 있는 것, 억울한 일 많으나 주를 위해 참는 것, 비록 짧은 작은 삶 주 뜻대로 사는 것, 이것이 나의 삶의 행복이라오. 이것이 행복이라오. 세상은 알 수 없는 하나님 선물, 이것이 행복이라오.
할렐루야. 이제는 우리 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto, 성도들의 en ellos y en sus familias y en cada una de sus familias por todos los siglos. Amén. 감사 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 우리 함께 힘을 다하고 Y espero que todos juntos, en un solo corazón, en una sola fe, podamos orar por nuestra iglesia y podamos salvar a nuestra iglesia y así podamos tener un solo corazón. Espero que todos juntos podamos participar y todos juntos podamos tener un solo corazón. 다른 분열 성도에게도 Y espero que así todos en medio de toda esta dificultad nosotros podamos sobrepasar esto y así poder reconstruir nuestra iglesia. Queridos hermanos, gracias.